Muy buenas tardes a todos. Esta es una conferencia e iniciativa del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT. Sean todos bienvenidos a la conferencia virtual Pruebas Rápidas para el Diagnóstico de COVID-19. Agradecemos su participación y bueno, uno de los pilares de la contención de cualquier enfermedad infecciosa es el diagnóstico oportuno de la misma. Esto permite identificar casos positivos, tomar las acciones necesarias de aislamiento y tratamiento y, más importante aún, cortar la transmisión de la infección. El manejo efectivo de la pandemia de COVID-19 requiere de la aplicación de estrategias de diagnóstico eficaces y oportunas, que integren tanto técnicas especializadas de biología molecular como pruebas inmunológicas de detección de antígenos y anticuerpos. Es de vital importancia comprender el fundamento científico detrás de cada tipo de prueba para aplicarlas correctamente en el escenario que se requiera. Muy buenas tardes, paso a presentarles a la conferencista de esta tarde. Ella es la doctora Dalia Lau, licenciada química bióloga de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos, y ella tiene un doctorado en biociencias moleculares obtenido en la Escuela de Biociencias Moleculares de la Universidad Estatal de Washington en Estados Unidos. La doctora Dalia actualmente es catedrática del Departamento de Bioquímica de la Universidad del Valle de Guatemala y de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos. Previamente laboró como bióloga molecular encargada del área de secuenciación y como responsable de la implementación de pruebas diagnósticas moleculares para infecciones oportunistas en la Asociación de Salud Integral ASI. La doctora también tiene experiencia en investigación en microbiología y biología molecular y es autora y coautora en numerosas publicaciones indexadas. Doctora Dalia, le damos la bienvenida a esta charla virtual y a todos los participantes. La ronda de preguntas será al finalizar, cuando la doctora finalice su presentación. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes a todos. Agradezco a CENACYT y a la Comisión de Salud por la invitación que se me hiciera a compartirles con ustedes esta conferencia. Y tal y como el nombre lo indica, el objetivo es dar un vistazo acerca de las pruebas que se utilizan para el diagnóstico de COVID-19, enfocándonos principalmente en el uso de pruebas rápidas, tanto de antígeno como de anticuerpos. Entonces vamos a dar inicio y como se les indicara, las preguntas las vamos a dejar para el final. Se pueden ir apuntando en el chat o en la sección de comentarios de Facebook Live y trataremos de responder todas las que se puedan. Bueno, entonces vamos a iniciar entrando directamente al tema. Me imagino que ya todos estamos bastante saturados de información respecto a COVID, pero siempre es necesario repasar principalmente fundamentos científicos de las pruebas y saber principalmente cuándo podríamos utilizar cada una de ellas. Entonces, la forma en que organicé la charla es un poquito acerca de generalidades del virus que nos van a servir para definir las pruebas diagnósticas, la situación actual, cuáles son los tipos de pruebas diagnósticas, hablar acerca de pruebas moleculares, enfocarnos principalmente en pruebas inmunológicas y lo principal, qué, cómo, cuándo y cuáles son las consideraciones finales, principalmente respecto al uso. Bueno, iniciamos entonces. Esta gráfica es de hace algunas horas y si se dan cuenta, entonces, creo que ya todos deben estar familiarizados con esta gráfica. Es de John Hopkins. La están actualizando en tiempo real prácticamente. Y podemos ver entonces que hasta el momento, casos confirmados, tenemos 9 millones, más de 9 millones alrededor del mundo. Con un número de casi medio millón de fallecimientos en todo el planeta desde que la infección inició, desde que la pandemia inició.
En esta gráfica, donde están todos los continentes, podemos ver, porque ya sabemos que actualmente la pandemia, el hotspot de la pandemia es América, ¿verdad? Y pues nosotros nos encontramos en medio. Ya sabemos que llevamos más de 13,000 casos confirmados en el país y fallecidos, pues ya vamos arriba de 500, ¿verdad? Esta entonces es la situación actual. Yo los invito a que visiten esta página, principalmente vean no solo el número de casos, sino esta parte de acá, de las tendencias críticas, que es bastante informativa y puede darles a ustedes una idea de cómo estamos como país respecto al resto del planeta y qué podemos entonces estar haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, entrando a cuál es la estructura del virus, esta es una estructura general para todos los coronavirus, no es específica de SARS-CoV-2, pero nos puede servir bastante bien acá. Entonces, algo importante y que nos sirve principalmente para el diagnóstico es primero cómo se compone el genoma viral. Como ya todos sabrán, el genoma es un genoma de ARN, no es un genoma de ADN, sino de ARN. Eso tiene implicaciones para el procesamiento de las muestras y para el desarrollo de pruebas diagnósticas. Aparte de eso, entonces, tenemos una envoltura alrededor de este ARN genómico y en esa envoltura se van a ubicar proteínas importantes para la interacción del virus con las células del hospedero. Entre esas proteínas, entonces, vamos a tener las proteínas S, que el nombre de la S viene de Spike, y son estas especies de proyecciones que salen de la envoltura y es lo que le da la apariencia al virus de una corona. Entonces, el nombre, de hecho, viene de estos Spike, porque se mira en microscopía electrónica, se mira como que si se tratara de una corona. Luego también tenemos proteínas directamente de la envoltura, que se le da el nombre de E, y proteínas de la membrana, que se le da el nombre de M, así como proteínas que se encuentran en la nucleocápside. Todos estos componentes, las proteínas S, N, M y E, así como el genoma viral de ARN, se utilizan para diagnóstico. Las proteínas para pruebas inmunológicas y el ARN para pruebas moleculares. Entonces, como ya todos sabemos, la recomendación para diagnóstico son las pruebas moleculares y para esto entonces necesitamos entender cuál es la organización del genoma del virus. Aquí vamos a ver entonces 3 regiones principales. Vamos a tener esta región, la ORF1A, la ORF1B, y luego la región donde se ubican los genes que codifican para estas proteínas que les decía que son muy importantes en la estructura viral y que también son mucho más importantes para el diagnóstico. Entonces, en esta región de acá tenemos los genes que codifican para Spike, para proteínas de envoltura, de membrana y de nucleocápside. Esto es importante porque las pruebas diagnósticas moleculares van a utilizar, dependiendo del protocolo, del diseño del protocolo que se haya hecho, ya sea genes o fracciones de genes de esta región E o N, y últimamente vemos que también salen al mercado aquellas cuyo blanco son estas regiones de acá, de ORF1A o ORF1B. Incluso hay algunas pruebas que ya traen como blanco molecular todos estos genes, tanto ORF1A, 1B, como los genes se codifican para estas proteínas. Entonces, es importante en términos de terminología también que ustedes sepan cuando, por ejemplo, una prueba molecular se refiere a que su blanco va a ser la región N. Entonces, ustedes ya saben que el blanco molecular de esa prueba es detectar los genes que codifican para las proteínas de nucleocápside. Si se trata de E, es para la envoltura. Esto entonces es la organización del genoma de este virus y es principalmente importante entonces para pruebas moleculares. Entrando entonces ya en materia. Dentro de las pruebas diagnósticas, y esto aplica no solo para esta infección en particular, sino que aplica realmente para cualquier otra enfermedad infecciosa, vamos a tener pruebas moleculares y pruebas inmunológicas.
En las pruebas moleculares, entonces, tradicionalmente, cuando los patógenos tienen un genoma a base de ADN, se utiliza un PCR de tiempo real o un PCR cuantitativo. Ustedes lo que verían sería un qPCR. Como en este caso se trata de un patógeno que tiene virus de ARN, entonces se necesita agregar un paso más, que es la retrotranscripción. Y consiste en retrotranscribir ese ARN a ADN para que luego pueda ser detectado por PCR de tiempo real. De ahí que el nombre correcto de la técnica más utilizada para el diagnóstico de COVID-19 sea QRT-PCR, donde Q es de cuantitativo, quantitative, RT es de retrotranscripción y el PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Aparte de esto, hay otras técnicas moleculares también que se basan en la amplificación de blancos moleculares, pero no por PCR, sino por otras metodologías. Entre ellas, las principales van a ser LAMP, y últimamente también tenemos la utilización de las herramientas de CRISPR acopladas a la tecnología de LAMP para poder detectar fragmentos virales. Y luego tenemos las pruebas inmunológicas que pueden ser tanto de detección de antígenos como de detección de anticuerpos. Y en este caso vamos a tener tres técnicas principales, ya sea por ELISA, inmunofluorescencia o ensayos de flujo lateral. Bueno, entonces para las pruebas moleculares, les decía, tenemos estas tres técnicas principalmente. Hay diferencias principalmente en el tiempo en que se tarda en realizar cada una, en los procedimientos que requieren cada una, pero en términos generales vamos a hablar de estos pasos y se requiere entonces primero la toma de muestra, ¿verdad? Y la calidad de esa muestra que va a ser sumamente importante. Como aquí lo que se está buscando es detectar al virus o fragmentos virales específicos, entonces se necesita una muestra de el área donde esté el virus, que sería entonces la mucosa nasal. Por eso es que se utiliza un hisopado nasofaringio para poder tomar células de esta mucosa y extraer el ARN del virus de esta área. Luego que se tiene la muestra, se necesita hacer una extracción del ARN del virus. Posteriormente a esa extracción se hace la amplificación, que generalmente va acoplada a la detección. Esto entonces son los pasos que se utilizan tanto para el PCR convencional como para las técnicas de LAMP y de LAMP acoplada a CRISPR. Entonces, también cuando, por ejemplo, ustedes ven que dice, vinieron reactivos para las pruebas, generalmente se están refiriendo a estos reactivos de acá, que son el Master Mix, y probablemente para la detección, pero hay que tomar en cuenta que tan importantes como estos van a ser los reactivos de extracción de ARN y algo tan sencillo como los hisopos para poder tomar muestra. En algunas de las pruebas comerciales más recientes, que se basan, por ejemplo, en LAMP, ya traen incluida un buffer de extracción de ARN, lo cual facilita las cosas, y además traen su propio hisopo. Entonces, ese es el ideal, ¿verdad? Poder comprar algo que ya viene el paquetito completo, porque eso ahorra muchos problemas. Bueno, si ustedes quieren averiguar más acerca de las pruebas moleculares e inmunológicas que se encuentran en el mercado actualmente, los invito también a que visiten esta página que es de esta fundación, FIND. La pueden encontrar como FINDx y aquí van a encontrar una cantidad inmensa de información, tanto de las pruebas como cómo deberían utilizarse y algo muy importante, resultados de pruebas de rendimiento que se han hecho, de validaciones para pruebas moleculares. Ellos también están haciendo evaluaciones independientes para pruebas inmunológicas, pero aunque habían ofrecido los resultados para finales de mayo, aún no han subido ningún resultado y es importante estar monitoreando frecuentemente esta página porque, como todos sabemos, pues queremos saber cuál es el rendimiento de estas pruebas, principalmente de las pruebas rápidas, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que la visiten. Otra página interesante que les puede servir para saber acerca de las pruebas y saber qué es lo que ya tiene ciertas aprobaciones o ciertas certificaciones va a ser la página de FDA de Estados Unidos, donde ellos han estado emitiendo estas autorizaciones de uso de emergencia para
las pruebas comerciales que se están utilizando en Estados Unidos. Entonces aquí también está el link para que lo visiten. Bueno, entonces entremos ya en materia, que es lo que más nos interesa para la charla del día de hoy. Tenemos entonces a las pruebas inmunológicas. Para esto, como les decía, tenemos detección de antígenos y detección de anticuerpos. Independientemente de qué sea lo que se va a detectar, las principales pruebas técnicas inmunológicas que se utilizan van a ser ELISA, inmunofluorescencia y flujo lateral. Entonces, ¿en qué consiste? En el caso de la detección de antígenos, recuerden que al igual que en PCR, estamos buscando el virus o estamos buscando fragmentos virales y por lo tanto tenemos que ir a donde haya una mayor oportunidad de detectar al virus. ¿Dónde sería esto entonces? En la mucosa nasal. Por eso es que también para la detección de antígeno, independientemente de que se trate de una prueba de ELISA o que se trate de una prueba rápida, se necesita un hisopado. Es la misma toma de muestra que se requeriría para hacer un PCR y por lo tanto entonces nos referimos a esta muestra como hisopado nasofaringeo o hisopado orotraqueal. Al inicio de la pandemia la recomendación era tomar ambos hisopos, un nasofaringeo y uno orotraqueal. Sin embargo, ahora pues dada la escasez de todo a nivel mundial, el de elección debe ser por lo menos un hisopado nasofaringeo. En el caso del PCR, y si se va a transportar la muestra, por ejemplo, para un ELISA, se necesita que esta muestra sea colocada en un medio de transporte para mantener la integridad del virus y evitar que se destruya, aunque las proteínas son bastante resistentes, pero aquí se está buscando también la integridad del ARN, que es bastante susceptible a condiciones ambientales. Entonces, cuando hablamos de hisopo, no se trata realmente de un hisopo como los que se usan para otras aplicaciones, sino es más bien un microcepillo de un material sintético que va a facilitar que se obtengan células de la mucosa y que se puedan liberar cuando esto se coloque en un buffer, ya sea en este medio de transporte o en un buffer de reacción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta gráfica nos muestra si tenemos una persona que no tiene el virus y una persona que sí tiene el virus. Entonces, si la persona tiene el virus en su mucosa, va a estar la presencia del virus. Cuando se tome la muestra, estos fragmentos virales o el virus van a ser capturados en el hisopo y esto va a ser entonces lo que se va a poder detectar, ya sea por PCR o si se trata de una muestra inmunológica, pues se van a poder detectar las proteínas virales. Mientras que si la persona no tiene el virus, lo único que tendría sería sus propias células y material genético pues, del humano o de otros microorganismos de la microbiota, pero que no van a interferir con el resultado de la prueba. Entonces, ya refiriéndonos a las técnicas, como se trata de técnicas inmunológicas, están basadas entonces en reacciones antígeno-anticuerpo. En este caso, si lo que vamos a detectar es antígeno, el analito es el antígeno y la forma de detectarlo es utilizando anticuerpos, ya sea anticuerpos recombinantes o anticuerpos monoclonales, que van a estar fijados a los pozos de las placas de reacción y van a capturar específicamente los antígenos virales. Esto sería entonces en el caso de ELISA. En el caso de los ensayos de inmunofluorescencia, pues es el mismo principio, solo que generalmente esto se hace en cassettes de reacción que se utilizan donde uno coloca la muestra. Acuérdense que la muestra en este caso va a ser siempre de la mucosa nasal. Se agrega un buffer y el buffer entonces lleva anticuerpos contra el antígeno y van conjugados con un fluoróforo. La fluorescencia entonces va a poder ser detectada. Ahora ya no se hace como decía antes, que era una lectura manual utilizando microscopía de fluorescencia, sino que ahora ya vienen equipos pequeñitos que son específicos para leer estos cassettes y que permiten entonces leer la fluorescencia emitida
por estos complejos antígeno-anticuerpo si se detecta el antígeno viral. Si no se detecta el antígeno viral, pues simplemente no va a haber fluorescencia o solo va a haber una fluorescencia basal que se descarta. Y luego el principio básico de la mayoría de pruebas rápidas va a ser por flujo lateral. Entonces, en este caso, es algo muy similar a una prueba de embarazo, un casetito de una prueba de embarazo, donde se coloca la muestra en este caso, recuerden, sigue siendo una muestra de antígeno, entonces, de la mucosa nasal, se coloca la muestra, luego se coloca un buffer de corrida, y esto lo que va a hacer entonces es que va a permitir que por inmunodifusión vaya corriendo la muestra, y si hay virus en la muestra, entonces estos se van a conjugar con partículas de oro que a su vez están conjugadas con un anticuerpo que es lo que permite la detección. Entonces, estas pruebas son las que recientemente el Ministerio de Salud indicó que ya se utilizaban en el país y que iban a permitir aumentar el número de pruebas que se realizaron. Estos resultados que tenemos acá son los resultados reportados por una de estas pruebas comerciales, donde ellos indican que la sensibilidad es del 84% y la especificidad es del 100%. Este valor de especificidad del 100% es muy importante y vamos a hablar más de él más adelante. Pero es importante entonces considerar que la sensibilidad es del 84%. Estamos hablando entonces de pruebas rápidas de antígenos. Luego nos pasamos a la detección de anticuerpos. Las técnicas van a ser exactamente las mismas. Pueden ser ELISA, inmunofluorescencia o flujo lateral. Para la detección de anticuerpos, entonces, tenemos que hacer una diferenciación. Podemos detectar inmunoglobulinas totales, o lo más recomendable es detectar de forma diferenciada inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Entonces, dependiendo del formato de la prueba que se utilice, ustedes van a poder detectar la mezcla de esto o van a poder detectarlas de forma diferenciada, tanto para ELISA como inmunofluorescencia como flujo lateral. Entonces, hablando específicamente de las de flujo lateral, es lo que tendríamos acá. Si se dan cuenta, es muy similar a lo que vimos para el antígeno, solo que, perdonen, solo que en este caso no estamos detectando antígenos, sino estamos detectando inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos. Eso hace una enorme diferencia, porque lo que yo estoy detectando son las inmunoglobulinas que fueron desarrolladas dentro del cuerpo del paciente contra este virus que está atacando. Que esa es la base de la inmunidad adaptativa, y la desventaja acá es que tenemos que darle un tiempo al organismo, al cuerpo, para que produzca estos anticuerpos. Ese tiempo generalmente va de una semana en adelante. Entonces, para darles un ejemplo, si ustedes han viajado fuera del país a lugares donde todavía haya fiebre amarilla, la recomendación, o en algunos casos es un requisito para poder viajar, es que ustedes se pongan una vacuna contra la fiebre amarilla, pero no se la pueden, si van a viajar mañana, no se la pueden poner hoy o ayer, porque no serviría de nada, sino que se la tienen que poner por lo menos 15 días antes. La idea de eso es que ustedes se pongan la vacuna contra la fiebre amarilla, su cuerpo tenga tiempo, 2 semanas para producir anticuerpos, y entonces cuando ustedes vayan a este lugar donde todavía hay fiebre amarilla, si entraran en contacto con la infección, su cuerpo pudiera anularla porque ya está inmunizado contra fiebre amarilla. Entonces, esa es la razón por la que hay que esperar 2 semanas, porque el cuerpo necesita ese tiempo para que se lleven todos los procesos de presentación de antígeno y de producción de anticuerpos. Bueno, entonces, como aquí lo que yo estoy buscando son anticuerpos, no son antígenos, esos anticuerpos van a estar circulando en sangre. La muestra acá, entonces, ya no se trata de una muestra de la mucosa nasal, sino se trata de una gotita de sangre. ¿Cómo voy a obtener esa gotita de sangre?
La puedo obtener por punción venosa, aunque eso pues ya complica las cosas, o la puedo obtener simplemente por un pinchazo en el dedo. Si lo que yo voy a hacer es una prueba de ELISA, pues es recomendable, no, lo indicado sería tomar una muestra de sangre venosa y hacer una separación de suero o plasma y a partir de ahí pues ya se puede hacer la prueba. Pero en el caso de las pruebas rápidas, que es de las que estamos hablando ahora, lo más práctico es una gotita de sangre del dedo. Eso facilita inmensamente las cosas porque entonces se necesita de mínima instrumentación y la cantidad de muestra pues es generalmente de 10 microlitros. Entonces, aparte del pinchazo que va a tener la persona en el dedo, no va a presentar mayor molestia más allá de ese pinchancito, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué resultados obtendríamos? Podemos obtener un resultado negativo, donde únicamente vamos a obtener la banda control. Vamos a obtener un resultado positivo, que en el caso de las pruebas rápidas que detectan IgM e IgG por separado, ustedes verían acá dos bandas. Una banda correspondiente a IgG, una banda correspondiente a IgM. Eso es muy importante y ya lo vamos a discutir. Pero entonces, para que esta prueba sea válida, siempre tiene que observarse la banda del control, la banda de reactivo. Esto lo que dice es que su prueba está funcionando. Si no se obtiene esa banda control, no se puede dar ningún resultado porque es posible que la prueba no servía, ¿verdad? Ya sea porque no se guardó la temperatura adecuada, porque se mojó, porque lo que sea, ya estaba vencida. Entonces esto no sirve. Para poder validar ese resultado, por lo menos tiene que estar la banda control. Ya si sabemos si es positivo o negativo, pues entonces ya corresponderá a la banda reactiva, que como les decía, queremos que haya una para IgG y una para IgM. Entonces aquí tenemos un ejemplo de estas pruebas donde ustedes ven acá el cassette. Aquí se pinchó a la persona, se necesitan 10 microlitros de muestra. Hay un espacio donde uno coloca el buffer de corrida y cuando uno agrega entonces el buffer, esto por inmunodifusión va a arrastrar este material y si hay anticuerpos IgM, se van a unir a esta banda de reacción de acá. Si hay IgG, se van a unir a esta banda de reacción de acá. Y finalmente se van a unir a la banda control, que es lo que valida nuestro resultado. Entonces, es muy importante saber acerca de estas pruebas y cuál es la sensibilidad y especificidad que ofrece. En cuanto a especificidad, dijimos que podía llegar a ser hasta un 100%, dependiendo de la prueba que se utilice, ¿verdad? Entonces, son bastante específicas. Pero la sensibilidad es lo que ha sido motivo de bastantes discusiones. Entonces, la sensibilidad está directamente relacionada con el día en que se tome la muestra respecto a la infección en la persona. Y aquí pueden ustedes observar esto. Si la muestra se toma antes del 7º día del desarrollo de síntomas, o sea, digamos que se trata de una persona sintomática y la persona está teniendo síntomas, se le toma la muestra, digamos que al 3er día que presentó los síntomas. Ahí la sensibilidad de la prueba es extremadamente baja. ¿Por qué es extremadamente baja? Porque recuerden, el cuerpo necesita tiempo, necesita por lo menos una semana para producir esos anticuerpos. Entonces, si ustedes toman la muestra 3 días después de que esa persona se expuso a la infección, no van a ver anticuerpos y la prueba va a salir negativa. Va a salir negativa no porque la persona no tenga la infección, sino que simplemente su cuerpo todavía no ha desarrollado anticuerpos, todavía no ha desarrollado defensas. ¿Qué prueba podríamos utilizar ahí? Una prueba de PCR o una prueba de antígeno, porque no depende de la producción de anticuerpos de la persona, sino que lo que se está buscando es al virus. Pero entonces, esta tabla es del fabricante de esta prueba y aquí nos dice que antes de 7 días la sensibilidad es de 70% o menos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que hasta un 30% de personas positivas
todas van a ser detectadas como falso positivas después de los 7 días. Entonces, por ejemplo, acá, después de 7 días, la sensibilidad llega hasta un 94.33%. Y ellos hicieron acá un resumen de sensibilidad tomando la prueba entre 7 y 14 días y obtienen un 88% de sensibilidad. Bueno, ¿por qué después de 7 días la sensibilidad de la prueba aumenta y aumenta significativamente? ¿Por qué? Porque el cuerpo ya tuvo tiempo para desarrollar esos anticuerpos. Entonces, eso es sumamente importante para decidir cuándo se puede usar esta prueba y qué resultado les está dando. Claro que esto se refiere a síntomas en una persona y ya sabemos que un gran porcentaje de las personas que se infectan con SARS-CoV-2 no desarrollan síntomas. Entonces, eso es otro problema, ¿verdad? Porque si aquí estamos diciendo, a partir del 7º día, usted ya le podemos hacer la prueba porque va a tener una mayor sensibilidad, pues si no desarrolla síntomas, nunca vamos a poder tener ese punto de corte. Pero, por favor, entonces, tengan presente esto. Si es menos de 7 días, la sensibilidad de cualquier prueba de anticuerpos, incluyendo ELISA, va a ser muy baja. Si es después de 7 días, la sensibilidad va a aumentar. Y esos valores de sensibilidad son los que limitan el uso de estas pruebas como pruebas diagnósticas. Pero es muy importante, y ya lo vamos a discutir más adelante, que no se descarte su uso en estrategias de diagnóstico, principalmente si los objetivos a nivel de país son aumentar el número de detección de personas positivas para poder aplicar las estrategias de contención adecuadas. ¿Cuándo y dónde? Y eso nos lleva a esta gráfica de acá. Esta gráfica, entonces, en azul tiene al antígeno viral o al ARN viral. ¿Qué es lo que tenemos entonces acá? Ustedes se dan cuenta que aquí tenemos a los días y tenemos que la cantidad del virus va aumentando en los primeros días de infección. Esto dependiendo de cuál sea la fuente de la gráfica, ustedes van a ver que este pico se alcanza al 7º día y luego empieza a bajar, o al 10º día y empieza a bajar, pero lo podemos dejar entre el 7º y el 14 día, vamos a tener un pico de virus. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que podríamos detectar? Podemos detectar o antígeno o ARN viral. Luego tenemos en verde la producción de anticuerpos IgG. Y por último, generalmente a partir del 14º día, vamos a tener la producción de anticuerpos, IgG, y al principio la verde es IgM. Bueno, ¿por qué hay que hacer esta diferenciación? Las inmunoglobulinas M, o los IgM, son los anticuerpos que primero se empiezan a producir en el cuerpo. Y la presencia de estos anticuerpos indica una infección activa. Es decir, mientras el cuerpo está detectando que tenemos a un patógeno, va a estar produciendo anticuerpos IgM. Mientras que los anticuerpos IgG se tardan hasta una semana más después de los IgM de empezarse a producir, pero estos generalmente persisten por muchas más semanas, en algunos casos pueden persistir incluso por meses. Y esto lo que van a indicar es que la persona se expuso a la infección, pero ya se recuperó. Y esto nos lleva entonces, porque es importante saber si la persona tiene anticuerpos IgM y anticuerpos IgG, o solo tiene IgM o solo tiene IgG, pero porque es importante hacer esa diferenciación. Digamos que se hace una prueba de anticuerpos y en la prueba de anticuerpos la persona tiene una banda bastante marcada de IgM, pero no tiene IgG. ¿Qué querría decir eso? Que esta persona se encuentra en este periodo de acá. Está en una infección activa, esa persona es infecciosa, porque su cuerpo está activamente luchando contra el patógeno, y vamos entonces a ver anticuerpos IgM, pero no vamos a ver IgG, porque todavía no ha llegado al punto de producción de IgG. ¿Qué pasa si vemos una banda tanto de IgM como de IgG? Quiere decir que la infección ya ha avanzado, la persona ya está produciendo IgG, pero como todavía tiene IgM, entonces todavía está en un proceso de infección activa y todavía podría ser infecciosa.
¿Qué pasa si por el contrario ya no vemos una banda de IgM, sino solo vemos de IgG? Y ese es el ideal al que todos deberíamos de aspirar y es al que esperamos llegar con la vacuna. Que la persona se expuso a la infección, ya sea de forma natural o por una vacuna, se montó una inmunidad adaptativa, se produjo IgG y el IgG nos indica que esa persona ya resolvió la infección o ya está inmunizada. Entonces, es muy importante saber qué significa cada uno de esos resultados y para qué podrían utilizarse. Antes de que se detecten anticuerpos, ya sea IgM o IgG, vamos a tener un periodo que no solo para este patógeno, sino para cualquier otro patógeno se conoce como periodo de ventana. Este término se popularizó mucho con la pandemia del VIH, porque al principio de la pandemia del VIH se decía que el periodo de ventana era de 6 meses, y eso quería decir que una persona podía estar infectada, pero no había forma de detectarla por detección de anticuerpos en 6 meses, y eso quería decir que esa persona podía estar diseminando la infección sin saber. Entonces, con las pruebas moleculares, esos periodos de ventana se han reducido mucho a solo unos 10, pero el término continúa, y el término en este caso se refiere entonces al periodo que pasa entre el momento en que la persona adquiere la infección y el momento en que se detectan anticuerpos. Con las pruebas actuales, entonces, para SARS-CoV-2, ese periodo de ventana es de aproximadamente 7 días, cuando van a empezar a detectarse los IgM. Pero en el periodo de ventana, como ustedes pueden ver acá, se puede detectar o ARN viral o antígeno. Eso sí, recuerden, el antígeno, en este ejemplo que les estaba colocando, ellos dicen que pueden detectar hasta un 84% de positivos, pero con una especificidad del 100%. Bueno, yendo entonces específicamente a la prueba de antígeno, ustedes ya estarán familiarizados, muchos de ustedes, con este flujograma. Este fue el flujograma presentado por el Ministerio de Salud, donde se indica cómo se puede utilizar la prueba de antígeno. Y entonces, veamos acá. Esto es para centros hospitalarios. Entonces, si el paciente llega con síntomas respiratorios, se le hace una prueba de PCR o una prueba de antígeno, dependiendo de disponibilidad, dependiendo de la cantidad de pacientes que hayan, dependiendo de muchas cosas, pero se hace una prueba de antígeno o de PCR. Entonces, la prueba de antígeno, como tiene un valor productivo del 100%, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si sale positiva, es positiva. El caso está confirmado. El caso ya es de COVID-19 confirmado. Por eso es que ustedes ven acá que dicen, realice un hisopado nasofaríngeo, se hace la prueba de antígeno. Si sale positivo, ya es un caso confirmado, ya no tiene que hacer absolutamente nada más. Si sale negativo, pero tiene síntomas, entonces la recomendación es hacer un PCR. Si sale positivo, es un caso confirmado. Si sale negativo, aquí dice que es un caso descartado, pero aquí vamos a platicar de otra cosa, porque si el paciente tiene síntomas, pero estas dos pruebas salen negativas y hay una alta indicación de que ese paciente tiene la infección, aquí entran al rescate precisamente las pruebas de anticuerpos. Entonces, ¿cuándo son importantes estas pruebas? Las pruebas de anticuerpos complementan este diagnóstico. ¿Por qué? Si regresamos a esta gráfica de acá, hay situaciones donde empieza a declinar la cantidad de virus presente en la mucosa nasal, y acuérdense que acá, tanto para antígeno como para PCR, se necesita una prueba de hisopado, porque se está buscando el virus en esas células del paciente. Sin embargo, en este periodo de acá, generalmente entre el séptimo hasta probablemente antes de las 3 semanas, la cantidad de virus empieza a declinar en la mucosa nasal. Y entonces es posible que ambas pruebas salgan negativas, tanto la prueba molecular como la prueba de antígeno. Si salen negativas, pero hay una alta indicación, ya sea por los síntomas, por la clínica de ese paciente que tiene el virus,
si se aplica acá una prueba de anticuerpos y la prueba de anticuerpos da IgG, IgM positiva, ese paciente es positivo para la infección por COVID-19. Entonces, estas pruebas, las pruebas de anticuerpos, las pruebas rápidas de anticuerpo, complementan ese diagnóstico y son de suma importancia para poder detectar pacientes que entran de forma tardía o que llegan de forma tardía a hospitales que tienen toda la sintomatología, pero al hacerles una prueba de detección de antígeno o de PCR para detección del ARN viral son negativos, y al hacerles la prueba de anticuerpos resulta que son positivos, IgG e IgM. IgM tendría que salir positivo, ¿verdad? Luego, muy importantes para descartar pacientes que ya se han recuperado de la infección, pero la prueba de RT-PCR sigue saliendo positiva. ¿Por qué sigue saliendo positiva? Porque es una prueba molecular altamente sensible, y entonces, aunque el paciente ya no tenga síntomas, es posible que todavía esté liberando partículas virales, pero ya no sea infeccioso. Entonces, en ese caso, ¿qué resultado esperaríamos acá? Esperaríamos que sea una prueba de anticuerpos IgG positiva, IgM negativa. Eso quiere decir que ya no tiene una infección activa y ya su cuerpo desarrolló IgG, está inmunizado, ideal, ¿verdad? Ya puede descargarse de la cuarentena. Esto facilita mucho las cosas porque entonces se puede optimizar el uso de PCRs únicamente para pacientes infectados, y ya no es necesario utilizar pruebas de PCR para descargar pacientes de cuarentena. Para descargo de pacientes que no hayan estado infectados, pero que hayan estado cuarentenados por riesgo de infección al estar en contacto con pacientes positivos. Muy importante para identificar infecciones pasadas y por lo tanto individuos inmunizados, y algo relacionado con esto para identificar potenciales donantes de plasma para tratamiento de pacientes con infecciones graves. Y luego, tal vez el uso que más se ha hecho público para las pruebas rápidas ha sido para encuestas serológicas, y de esta forma determinar cuál es la diseminación real de la infección, ya sea en un grupo específico, por ejemplo, en la población privada de libertad, en una población, en una comunidad o en el país entero. Pero aparte de encuestas serológicas, yo quería traerles a colación estos otros 5 escenarios, perdón, donde son sumamente importante el uso de pruebas rápidas, y pues esto ya se puede aplicar siempre, no como diagnóstico, pero sí como un complemento muy importante a las pruebas diagnósticas de detección de antígeno y de detección de ARN viral. Bueno, entonces, en esta parte, les puse esto, y esto solo lo pegué precisamente porque no quería traducirlo, sino quería que ustedes lo vieran tal y como está. Esto es una publicación del Instituto para Cambio Global de Tony Blair, y ellos presentan un documento que es de acceso libre. Yo de verdad los insto a que lo lean. Se llama The Path to Mass Testing. Entonces, ellos proponen esto, que realmente lo que deberíamos estar haciendo es detectando antígeno, o sea, fragmentos virales, ya sea por PCR, detección del ARN viral, o detección de proteínas virales, más anticuerpo. Entonces, este estudio de acá, que es la referencia 26, perdón, de este documento, en ese estudio ellos encontraron que si yo utilizaba únicamente PCR o detección de antígeno, yo podía tener una sensibilidad de hasta el 70% para detectar casos positivos. Pero si eso lo combino con detección de anticuerpos, esa sensibilidad se dispara hasta casi un 99%. ¿Y por qué? Por esta razón de esa gráfica que les mostré. Van a haber algunas situaciones donde ya no se va a detectar el virus, ya sea porque está declinando la concentración, porque la muestra no se tomó bien, porque habían inhibidores en la muestra. Hay múltiples razones. Pero si yo combino eso con detección de anticuerpos, ya sabemos que los anticuerpos, las pruebas de anticuerpos van a tener una sensibilidad más baja. En algunos casos, incluso puede llegar a ser solo el 60% si se trata de una infección temprana. Pero si yo hago esta combinación de detección
de fragmentos virales, ya sean de ácidos nucleicos o de proteínas, más la detección de anticuerpos, esta sensibilidad se dispara a un 99%, o sea, es casi que ya no se escapan casos positivos. Y eso es indispensable para cortar la ruta de transmisión y poder cuarentenar a las personas infectadas y de esa forma entonces cortar esa transmisión. Aparte de esto, entonces, ellos en ese mismo documento presentan esto. ¿Cuándo debería yo de estar aplicando esta combinación de detección de antígeno y detección de anticuerpos? Se puede hacer, por ejemplo, para todo el personal de salud, que es el personal de primera línea que está en contacto con pacientes infectados, para personas que son key workers, por ejemplo, personas de las cadenas de suministro que no se pueden cortar, de alimentos, recolección de desechos, etcétera, etcétera. Personas que se han identificado como contactos, personas que tienen síntomas. Si se trata de una encuesta serológica, personas que hayan sido seleccionadas como un 7% de la población para poder hacer esto. Entonces, aquí lo que se da cuenta es que realmente las pruebas rápidas sí tienen una aplicación muy importante y no solo las de antígeno. Las de antígeno creo que ya nos queda bastante claro a todos que al tener un 100% de valor predictivo positivo, si se detecta, pues si es una persona asintomática y sale positiva, esa persona ya es un caso, ya no hay que hacer más, ya esa persona se considera un caso. Si sale negativa y tiene síntomas, hay que hacerle un PCR. Si el PCR sale negativo, pero hay una altísima indicación de que esa persona está infectada, habría que hacer una de anticuerpos, porque probablemente no se detectó el antígeno, no se detectó el ARN viral, pero sí se van a poder detectar anticuerpos IgM y esto va a determinar que la persona todavía está cursando una infección activa y todavía es infecciosa. Y luego, esta figura que les presentaba, que la combinación de detección de antígeno con anticuerpo puede llevar la sensibilidad hasta casi un 99% de detección de un caso positivo. Eso es, como les decía, indispensable para poder controlar la infección, poder detectar la mayor cantidad de personas positivas a la infección. Luego, la otra parte, que eso solo lo podemos hacer con pruebas de detección de anticuerpos, no hay otra forma de hacerlo, es detectar quién ya está inmune. Entonces, ¿cuál es el ideal? Yo ya sé de personas que, bueno, hay muchas personas en el país, todas las personas que se han recuperado, pero personas que no han desarrollado síntomas muy leves, que al hacerse la prueba de anticuerpos solo tienen IgG. Entonces, ese es el ideal. Para esas personas se expusieron al virus, se infectaron, ya sea de una forma sintomática o asintomática, resolvieron la infección y su cuerpo ya tiene inmunidad IgG, ya tiene anticuerpos IgG, ya tiene células de memoria. Todavía no sabemos realmente cuánto dure esa memoria inmunológica para protegernos de la infección, pero al menos para este periodo, con esta pandemia, este año, esa persona ya está protegida y no va a reinfectarse. Y esa persona puede ya retomar actividades normales, ya ni siquiera necesita utilizar mascarilla porque ya no está a riesgo de infectarse ni de infectar a nadie. Entonces, esa alarma que ustedes escucharon fue de exactamente 45 minutos. Esta es mi última diapositiva. Aquí están las referencias utilizadas. Yo les voy a compartir esta presentación. Sí los insto así muy encarecidamente para que visiten estas fuentes y entonces puedan informarse ustedes acerca del uso de las pruebas y principalmente de las pruebas rápidas, que era el tema del día de hoy y que ha sido uno de los temas tal vez más discutidos porque en algunos casos pues las pruebas rápidas de anticuerpos se han mal utilizado para hacer diagnóstico. No se deben utilizar para hacer diagnóstico, pero sí son un complemento sumamente importante para el diagnóstico y principalmente para poder hacer las medidas adecuadas de búsqueda de personas positivas y por lo tanto de contención o control de la enfermedad. Entonces, termino con esa diapositiva. Les agradezco mucho su atención y dejo entonces el micrófono para los coordinadores, los anfitriones, y que de esa forma podamos hacer la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. Voy a proceder a leer las preguntas que escribieron los participantes en el chat para que usted pueda responderles. Fernando Díaz pregunta, ¿cómo se da la especificación de la detección de los genes en una PCR en tiempo real diagnóstica? Pues si la prueba de PCR pues, detecta genes específicos de las proteínas subestructurales y pues estas mismas se encuentran en demás familias de virus de ARN y pues como se descubrió en el 2003 que el coronavirus HCoV N163 tiene el 96% de similitud con la secuencia del virus SARS-CoV-2. Entonces, ¿cómo es que se da la especificación de la detección de los genes por medio de una PCR en tiempo real diagnóstica? Gracias. Esa es la belleza de las pruebas moleculares, la especificidad que tienen. Para uno poder hacer una prueba de diagnóstico molecular, tiene que utilizar primers. Los primers o cebadores en español van a ser secuencias de nucleótidos de alrededor de 20 nucleótidos, en algunos casos son más grandes. Los nucleótidos son adenina, guanina, citosina y timina. Y estos se diseñan específicamente para el blanco molecular que uno está buscando. Con esta referencia que hacían respecto a este otro coronavirus que compartía un 96.7%, si no estoy mal, de similitud con el actual, ese 3% hace una enorme diferencia. Y esa es la belleza de los pruebas moleculares, porque si ustedes están diseñando primers específicos para el patógeno que ustedes quieren que no haya reacción cruzada. Para eso entonces van a buscar blancos que estén en ese 3% de diferencia entre uno y otro patógeno y que hagan específica a su prueba. Por eso es que no tenemos problemas de especificidad con las pruebas moleculares. Si ustedes visitan esta página de FIND, donde tiene todos los resultados de performance, tanto los descritos como el fabricante, como los de evaluaciones independientes, se van a dar cuenta de que todos tienen 100% de especificidad, y la razón es esa, porque uno utiliza estos marcadores, o diseña estos marcadores moleculares, los primers, específicamente para regiones dentro de un mismo gen. Es decir, todos los coronavirus tienen un gen que codifica para las proteínas de envolturas, todos lo tienen, pero vamos a tener pequeñas diferencias. Aún fuera un 0.5% de diferencia, uno diseña entonces primers específicamente para esas zonas de diferencia que van a hacer que la especificidad sea de un 100% para las pruebas. Entonces, eso de hecho solo se puede lograr con, bueno, sí se podría lograr con pruebas serológicas, pero es mucho más difícil, y se hace entonces con pruebas moleculares, precisamente para poder detectar únicamente blancos específicos del patógeno de interés y que no haya riesgo de reacciones cruzadas. Ok, gracias, doctora. Voy a leer otra pregunta. Esta es de Fernando Ramírez. Él pregunta sobre las pruebas inmunológicas de detección de anticuerpos y la pregunta es, ¿cuáles son las principales causas de falsos positivos? ¿Y qué implicaría que haya un alto número de falsos positivos en las estrategias de detección masiva? Bueno, primero habría que definir cómo se encuentra que una persona es falso positivo, porque como ustedes vieron en las gráficas y lo que les expliqué, es posible que una prueba salga, una prueba de anticuerpos salga positiva, aunque la detección de antígeno y la de PCR esté negativa, pero eso no quiere decir que sea un falso positivo, sino que lo que quiere decir es que ya no fuimos capaces de detectar ni el antígeno ni el ARN viral. Entonces, habría que definir exactamente cómo se estableció que se trataba de un falso positivo. La cantidad de falsos positivos es mínima. Y la razón por la que podría darse a veces es reacción cruzada realmente con anticuerpos que se generan en el cuerpo en respuesta a otras infecciones. Eso se ha visto, de hecho sí se ha visto en muchos otros patógenos, donde el cuerpo, y eso es por la forma en que se generan los anticuerpos, el cuerpo genera millones de diferentes anticuerpos, y en alguno de esos millones es posible que vaya uno que no se generó en respuesta a una infección
por SARS-CoV-2, sino que se generó en respuesta a cualquier otra cosa, y eso lleve a un falso positivo. Pero entonces, razones, principalmente son por la forma en que se generan los anticuerpos en el cuerpo humano, que van a ser millones de diferentes conformaciones. Sí se pueden dar reacciones cruzadas, no son tan altas los porcentajes como podríamos pensar, y cuando interpreten ustedes resultados de falso positivo, habría que tomar mucho en cuenta cómo se determinó que realmente se trataba de un falso positivo y no simplemente se trata porque ya no se detectó el antígeno o el ARN viral. Luego, ahí hay que seguir, hay que aplicar otros datos. Por ejemplo, si esa persona que dio positiva jamás ha salido del país, jamás ha salido de su casa, jamás ha estado en contacto con una persona que estaba positiva, entonces ahí los factores de riesgo pues son prácticamente inexistentes. Si esa persona está positiva, lo más seguro es que se trate de un falso positivo por reacción cruzada con cualquier otra cosa. Otras razones. Si uno acaba de cursar una infección por otra cosa, digamos que le dio una infección por influenza o una infección por fiebre tifoidea, por Salmonella tífica. Mi cuerpo está produciendo enormes cantidades de anticuerpos contra ese patógeno, y en ese momento es posible que se esté produciendo, que se produjeran anticuerpos que tuvieran reactividad cruzada en prueba. Entonces, generalmente, pues uno debería de terminar de cursar su infección para poderse hacer una prueba y que no haya riesgo precisamente de esa reacción cruzada, pero eso puede ser también una causa de falsos positivos. Entonces, hay que tomar muy en cuenta no solo el resultado de la prueba, sino que verlo como un todo en el contexto del paciente que está dando positivo, si estaba en contacto, si no estaba en contacto, si nunca salió de su casa, si tiene una infección por otra cosa, si tiene un problema, por ejemplo, de autoinmunidad. Hay muchas cosas que podrían llevar a esto, pero el mensaje que quiero que tengan en mente es que el porcentaje de falsos positivos es realmente mínimo, y si tomamos en cuenta que estamos atravesando una pandemia, lo más seguro es que no sea un caso de falso positivo, sino que sea realmente de un positivo real. Gracias. Fernando Hernández pregunta que si es válido hacer pruebas inmunológicas para SARS-CoV-2 combinando dos de distinto principio inmunológico con el fin de mejorar el diagnóstico. Pero cuando él dice de diferente principio inmunológico, no es realmente de diferente principio, porque todas son de una reacción antígeno-anticuerpo. Todas, absolutamente todas, las pruebas van a ser de combinación de antígeno-anticuerpo. Entonces sería más que todo la técnica de detección. Esa técnica de detección puede ser por ELISA, por inmunofluorescencia, por flujo lateral. ¿Es válido combinarlas? Realmente la validez sería discutible, porque de todos modos se está detectando anticuerpos. Entonces la sensibilidad realmente no va a aumentar mucho. En el caso de los ELISA y los de inmunofluorescencia, sí son ligeramente más sensibles que las de flujo lateral, pero realmente la cantidad no, el porcentaje de mayor sensibilidad no es significativo como para que justifique el uso de dos pruebas que de todos modos detectan anticuerpos. Aquí, para poder aumentar la sensibilidad, se tendría que usar o de antígeno y de anticuerpo, utilizando pruebas rápidas, o sea, pruebas rápidas para antígeno, pruebas rápidas para anticuerpo, o PCR y anticuerpo. Eso sería casi que el ideal, ¿verdad? Yo puedo hacer hago un PCR y también le hago una de anticuerpos, y con eso es que llegamos a este 98.6% que les mostré. Pero el PCR pues tiene algunas dificultades por la cantidad de pruebas que se pueden utilizar. Sin embargo, la de antígeno puede ayudar mucho, dado que esa requiere menos instrumentación para usar. Entonces, si se aumenta la sensibilidad utilizando dos pruebas para detección de anticuerpos, realmente no. La sensibilidad, si se aumentara, sería realmente mínima, no vale la pena. Lo que sí es recomendable es el analito que usted va a detectar. Entonces, lo recomendable es detectar antígeno y anticuerpo. Gracias, doctora. Paola Samayoa pregunta que si la prueba de anticuerpos de inmunoglobulinas totales
¿tiene alguna desventaja sobre la detección individual? No, la verdad es que no. Y la verdad es que su aplicación es bastante, su uso es bastante limitado. Porque si se trata de una persona que tiene toda la sintomatología y tiene anticuerpos totales, donde no hay diferenciación, pues uno podría decir que la persona tiene IgM todavía, pero no nos estaría diciendo mayor cosa. Entonces, lo más recomendable es hacer las pruebas que de forma diferenciada dicen si es IgG, si es IgM. Porque entonces ahí sí ustedes pueden determinar ya esta persona salió de la infección o esta persona todavía está cursando una infección activa y por lo tanto todavía es infecciosa. Entonces, realmente de anticuerpos totales no nos dan mayor información. Ya habiendo en el mercado de las que diferencian, mejor utilizamos las que diferencian. Álvaro Arribillaga pregunta, ¿en cuánto tiempo luego del contacto con un paciente positivo es aconsejable realizar una prueba de PCR? Teóricamente, desde el primer día ya se podría. La mayoría de fabricantes recomiendan que a partir del segundo día post-exposición ya se realice el hisopado para hacer la prueba de PCR. Porque como en este caso va a haber una amplificación del material genético, entonces aunque la cantidad de virus fuera reducida, al poderse amplificar por la técnica, eso va a permitir la detección. Entonces, la recomendación es que desde el segundo día ya se puede hacer el hisopado. Sin embargo, incluso desde el primer día de exposición, post-exposición, podría dar resultados positivos. Entonces, resumiendo, ¿cuándo debería de hacerse? Segundo día post-exposición para un PCR. Gracias. Fernando Díaz pregunta, ¿la prueba de antígeno depende de la carga viral? ¿Es variable en los días de incubación del virus para ser detectable? ¿Y en qué día se recomienda realizar la prueba de antígeno? La prueba de antígeno se va a comportar de forma similar a la prueba de detección de ARN viral. Sin embargo, hay que hacer una enorme diferencia porque el PCR es más sensible. En el caso de PCR, uno hace una amplificación del material genético y es una amplificación de millones de veces del material genético que está ahí y eso entonces después se detecta. En el caso de la detección de antígenos no hay ninguna amplificación, o sea, se detecta lo que haya. Entonces, pongámoslo en números. Si usted tenía 10 virus y hace un PCR, esos 10 virus, el material genético de esos 10 virus se va a multiplicar millones de veces y usted va a tener 10.000 millones de copias del virus para poderlo detectar. En cambio, si usted toma la muestra de antígeno, va a captar 10 virus y eso si lo logra detectar con su prueba, maravilloso, y si no, lástima, ¿verdad? Entonces, el comportamiento es muy similar, pero dado que en uno amplifico y en otro no amplifico, la sensibilidad va a ser menor. Entonces, ¿cuál es el periodo para realizarlas? Se deberían de realizar desde los primeros días de infección hasta probablemente los primeros 14 días post-infección o post-presentación de síntomas. En ese caso, entonces, vamos a tener, les voy a compartir otra vez la gráfica. En ese caso, vamos a estar en este pico de acá. Entonces, acá es cuando tenemos mayor chance de detectar tanto virus como antígeno. Después de esto, empieza a declinar la detección de antígeno o del ARN viral. Entonces, ¿cuándo debería utilizarse? Debería utilizarse en las primeras 2 semanas de presentación de síntomas o de exposición al virus. El Laboratorio San Patricio pregunta que si habrán anticuerpos en personas infectadas asintomáticas y qué pasa con las personas asintomáticas después de 14 días. Sí, hay anticuerpos en personas asintomáticas. De hecho, dependiendo de la fuente que veamos, hasta un 50% o más de personas se infectan y no desarrollan síntomas o desarrollan síntomas muy leves. Y sin embargo, desarrollan anticuerpos. Y hay estudios que indican que esos anticuerpos son suficientes para proteger, para inmunizar a la persona.
¿Qué pasa con una persona asintomática después de los 14 días? Pues ahí habría que hacer una prueba de anticuerpos y seguramente ya no va a tener IgM, va a tener solo IgG y esa persona puede retomar su vida normal, ya no está a riesgo de infección, ya no está a riesgo de infectar a nadie y ya sea feliz, vaya por el mundo y reactive la economía. Gracias, doctora. Flora Arana pregunta, ¿cómo se comportarían las reinfecciones? Hasta el momento no se ha fundamentado que realmente hayan reinfecciones. Por lo menos ahorita durante la pandemia, si el virus logra mutar lo suficiente para que pueda reinfectarnos otra vez, ¿qué veríamos? Veríamos un aparecimiento de IgM probablemente más temprano, a partir del 5º día, un mayor pico de producción de IgM porque ya hay células de memoria y entonces va a ser como un booster para la producción de anticuerpos. Pero por lo menos para esta pandemia no hay ninguna documentación que realmente diga que pueden haber reinfecciones. Los casos donde se han presentado casos donde aparentemente la persona ya había dado negativa y dio positiva, lo más seguro es que todavía no se había negativizado, todavía estaba el virus por ahí en algún lugar y no necesariamente era infeccioso, ¿verdad? Entonces, no hay documentación que realmente diga que hay reinfecciones, al menos en este periodo que estamos atravesando de la pandemia. Pero ¿cómo se comportaría aquí al futuro? Tendríamos un pico mucho más alto, más fuerte de IgM y también de IgG, ¿verdad? Eso, primero Dios, si la inmunidad que se logra alcanzar es una inmunidad a largo plazo. Esperamos que se logre ya sea con la vacuna o con exposición natural al virus. Ana Sandoval pregunta qué opinión tiene respecto de las pruebas liofílicas de PCR. Son pruebas liofilizadas, son una maravilla porque entonces uno ya no tiene que preocuparse por la cadena de frío de transporte. Funcionan muy bien. Hay, bueno, yo sé de al menos dos, una coreana y una británica. Ambas tienen el mismo principio. Para los que no están en el medio, se trata de que todos los reactivos vienen deshidratados en el tubito. Entonces uno para poderlos utilizar solo necesita agregar el buffer de reconstitución. Y al venir deshidratados, entonces uno ya no tiene que preocuparse por hacer un transporte de -20 o con hielo seco. Y eso facilita inmensamente las cosas para importarlas. Entonces, por lo menos de las dos que yo conozco, son excelentes, dan excelentes resultados y funcionan muy bien. Gracias, doctora. Andrea Guzmán pregunta que si para el diagnóstico, ¿por qué no se realiza primero la prueba de PCR, que es para la identificación de ARN específica, y luego el reconocimiento de antígenos, si no sería más certero para asintomáticos? Eso sería una situación ideal donde no tuviéramos limitante de reactivos o limitante de tiempo o limitante de personas para poder procesar las pruebas. El asunto es que ustedes tienen que considerar que se trata de una pandemia y no es una pandemia como sucedió con la H1N1, donde los casos eran limitados. En ese caso ya, como les mostré en esta gráfica de Johns Hopkins, hay más de 9 millones de casos reportados confirmados. Y eso quiere decir que todo el planeta, literalmente, está utilizando reactivos de biología molecular para hacer esas detecciones. Entonces, hay una seria escasez de uno u otro de los reactivos y entonces no se puede aplicar esto. Entonces sí, lo ideal sería hacer PCR porque es lo más sensible que hay, pero por razones no directamente técnicas, sino razones de logística y de adquisición de pruebas, eso limita mucho las cosas. Entonces, si realmente queremos masificar o ya en la situación en la que estamos, que ya llevamos más de 13,000 personas y pues podemos estimar que hay la cantidad de casos no detectados en el país es mucho, mucho mayor. La prueba de antígeno viene a ser una herramienta bastante aplicable, ¿verdad? Pero sí, lo ideal sería hacer PCR en sintomáticos y asintomáticos. Pero incluso la de antígeno, la recomendación es hacerla en sintomáticos. Y los asintomáticos, la recomendación es no haga pruebas, solo cuarenténelos si tienen riesgo de haber estado en contacto.
Y si desarrollan síntomas, pues se haga la prueba, pero si no se desarrollan síntomas, solo cuarenténelos. Y esa es la recomendación, pero es principalmente por limitación de pruebas, limitación de personal, limitación del lugar donde hacer las múltiples limitaciones no directamente relacionadas con el performance de las pruebas. Paola Samayoa pregunta si un resultado IgG positivo amerita cuarentena. IgG no, a esa persona hay que darle un gran abrazo, felicitarlo y decirle que retome su vida normal. Un IgG positivo sin IgM, ya esa persona alcanzó el ideal, es la persona que todos vamos a envidiar porque ya está inmunizada. Entonces, si es solo IgG positivo o IgM negativo, no, esa persona ya no se tiene que cuarentenar, ya no tiene que hacer nada, ya es feliz. Bueno, y esta creo que sería la última. Si se puede usar muestra orofaringia para la prueba de antígenos, la prueba rápida de antígenos. Sí, pero no la recomiendan. Bueno, o sea, sí se pueden utilizar las mismas que se recomiendan para PCR, pero tomando en cuenta que aquí no va a haber amplificación, lo ideal sería una nasofaringia para tratar de que la cantidad de virus o de antígeno sea mayor. Hay algunas pruebas que se están haciendo utilizando saliva, sin embargo, se han utilizado para detección molecular, precisamente porque si la cantidad de virus es mínima, pues va a haber amplificación y no hay problema. Entonces, no es recomendable. Lo que se recomienda y recomiendan todos los fabricantes es que sea nasofaringia. Es molesta, pero es donde más se va a aumentar el chance de poderlo detectar si está presente. Muy bien, gracias doctora. Gracias por su presentación, agradecemos su tiempo y pues toda esta información tan importante que nos ha brindado. Y pues a los participantes indicarles que para su constancia de participación al salir del evento deben de llenar la encuesta de satisfacción, ¿sí? Entonces este sería el documento con el cual pues validarían su participación y pues agradecemos que se hayan conectado a esta conferencia, que espero que les haya servido de mucho. Feliz noche a todos. Muchas gracias, feliz noche a todos, gracias por su atención. Aquí están los correos si lo quieren contactar. Buenas noches. Sí, doctora, Gracias. buenas noches.